La toma de decisiones en salud. Introducción. Como hemos visto en la primera clase, los sistemas de salud presentan características particulares. Una de ellas es el aumento de los costos en forma desproporcionada en relación a otros costos, como los de la educación o defensa. Por ello, ¿en qué distinto país o sistema de salud se realizan intentos de controlar o suavizar este aumento de costos? Gran parte del aumento de costos en salud se debe a la incorporación de nuevas y mejores tecnologías, las cuales suelen ser más costosas que las existentes. Las decisiones acerca de la incorporación, adquisición, reembolso o cobertura de las nuevas tecnologías y la determinación de cómo utilizarlas se ubica en las decisiones más importantes que deben un sistema de salud en general y los administradores de servicios de salud en particular. Muchas veces, ya sea debido a la ausencia de estructura o presupuesto para la realización de una ETS o la falta de evidencia clínica o de información sobre costos, la ETS recién está disponible para los tomadores de decisiones. Una vez que la tecnología sanitaria ya se ha adaptado y difamado ampliamente. Imagínense el escenario en nuestra región de Latinoamérica. En general, tenemos que tomar decisiones acerca de tecnologías cuya evidencia proviene de países desarrollados. Ante este escenario, las decisiones se encuentran muchas veces tironeados. Tienen el desafío de mejorar la salud de la población con las nuevas y más costosas tecnologías. Por otro lado, son responsables de la sustentabilidad y equidad del sistema sanitario. La mayoría de los investigadores del área coincide en que el objetivo último de las ETS es mejorar la toma de decisiones acerca de la difusión y el uso de las tecnologías sanitarias. Se asume que un mejor conocimiento de los procesos de la toma de decisiones contribuye a un mejor entendimiento acerca de la difusión y la utilización de tecnologías. Un concepto fundamental en salud es que la toma de decisiones se hace en condiciones de incertidumbre. Nunca sabemos a ciencia cierta si el paciente va a tener un beneficio de un determinado tratamiento o si sufrirá un evento adverso, o si la prueba diagnóstica que solicitamos no saldrá la información necesaria. En muchos casos de incertidumbre, por ejemplo, ante la decisión sobre qué droga antihipertensiva será mejor para un determinado paciente, la información puede ser útil para minimizarla. Por ejemplo, una revisión sistemática de ensayos clínicos de estas drogas no pueden dar una idea precisa acerca del beneficio esperado de cada una. En esta clase nos dedicaremos a evaluar la relación entre la ETS y la toma de decisiones, el contexto en el que las decisiones son tomadas y cómo puede influenciar exitosamente a la política sanitaria. Finalizaremos con algunos ejemplos de distintos sistemas encara el proceso de ETS. En esta figura vemos que ante cada nueva tecnología surge una serie de preguntas. ¿Puede funcionar? ¿Funciona en el mundo real? ¿Vale la pena? Venimos también como extinte diferentes enfoques para contestar estas preguntas, desde la medicina basada en la evidencia hasta la cobertura de tecnologías condicionadas a la generación de evidencia. También se puede hacer una analogía acerca de las tecnologías sanitarias y las capas de una cebolla. A pesar de que existe una innumerable cantidad de tecnologías, solo un número limitado de ellas proponen la región central, constituida por aquellas que realmente valen la pena para un sistema de salud determinado. Veamos las capas de cebolla o las columnas en la figura de Drummond. En las capas de cebolla podemos observar que en la primera se encuentran nuevas tecnologías, luego evidencia de eficacia, en medio evidencia de efectividad y por último evidencia de costo-efectividad. Eficacia. ¿Esta tecnología puede funcionar? Para responder a esta pregunta es impredecible la existencia de evidencia de buena calidad. Si la tecnología es una intervención
por ejemplo, una droga o una técnica kinésica, la única manera de saber fehacientemente si la misma es beneficiosa en condiciones ideales es a través de la realización de un riguroso ensayo clínico controlado aleatoriamente o una revisión sistemática de varios de ellos, donde se compara los resultados de estas intervenciones con otras en grupos similares de pacientes. Hablemos de condiciones ideales, porque son las condiciones que se dan en el contexto de un trabajo de investigación con pacientes muy seleccionados y controlados muy estrictamente si no hay evidencia. Que dicha tecnología sea superior a su comparada en relación a resultados relevantes para el sistema de salud. No tiene sentido utilizarla, indicarla o financiarla, aunque viviéramos en un mundo ideal con recursos ilimitados. Por ejemplo, un ensayo clínico aleatorizado publicado en 2009 reportó que la adición de cetuximab a la combinación de otros quiroterapéuticos en cáncer de colon no solo redujo la sobrevida libre de enfermedad, sino que también disminuyó la calidad de vida. En este caso parece muy claro que esta tecnología no es eficaz para este grupo de pacientes, sino que tiene sentido incorporarla al armamento terapéutico para esta indicación. Los ensayos clínicos aleatorizados presentan una estructura muy compleja y no sirven para responder esta primera y fundamental pregunta: ¿funciona esta tecnología en condiciones ideales? Esta tecnología funciona. Para responder esta pregunta tenemos que apartarnos un poco de las condiciones de laboratorio en un ensayo de eficacia y contar con evidencia acerca de la tecnología en el mundo real. En esta práctica cotidiana, aunque no hay un consenso unánime al respecto, las herramientas habituales para evaluar la efectividad, recientemente llamada investigación de efectividad comparada o Comparative Effectiveness Research, son los llamados ensayos programados o prácticos. Los mismos se caracterizan por seleccionar intervenciones clínicamente relevantes a comparar. No suele utilizar placebo. Incorpora a un grupo heterogéneo de pacientes similar al de la práctica cotidiana y de distintos ámbitos de atención y de recolección un amplio espectro de resultados, por ejemplo, mortalidad, morbilidad, calidad de vida. Otras fuentes de evidencia a menudo incorporan para la evaluación de efectividad son datos provenientes de estudios observacionales, de base de datos clínicas y administrativas existentes que comparan distintas tecnologías. Las preguntas que se formulan aquí quieren ayudar a decidir cuál es el mejor tratamiento para este paciente o para este grupo de pacientes, utilizando los principios de la medicina basada en la evidencia y la investigación de efectividad comparativa. Esta tecnología vale la pena: eficiencia, costo-efectividad, impacto presupuestario. Esta es una pregunta más delicada y en el campo más específico de la CTS. Provee una herramienta explícita para evaluar la balance riesgo-beneficio a largo plazo de las tecnologías con el contexto en el que se plantea utilizar. Existen distintos conceptos que se hacen referencia a ese vale la pena. El más amplio de ellos es el concepto de eficiencia, que de alguna manera relaciona otros dos conceptos, la calidad y los costos. La definición de eficiencia depende de la perspectiva. No será lo mismo desde el punto de vista del sistema de salud que del financiador de la salud o del paciente. Un hospital puede medir su eficiencia en términos de hospitalizaciones y sus costos. Un país puede medir en términos de sus gastos de salud en relación a indicadores de salud como expectativa de vida o mortalidad infantil. Un financiador de salud podrá medir la eficiencia de distintos antihipertensivos
en términos de los costos y de los MMHG de tensión bajos. Este último caso podrá ser el de un estudio de costo-efectividad, que es un término usado ampliamente para relacionar los beneficios de las tecnologías en relación a sus costos. Los estudios de costo-efectividad son un tipo de evaluación económica completa, en la que se compara dos o más tecnologías de un determinado problema de salud, tanto en términos de beneficio sanitario como de costos. En definitiva, lo que se trata de evaluar es la relación entre el valor que la tecnología provee en términos de beneficios sanitarios y el costo monetario de la misma, lo que en inglés se expresa en la frase value for money. Por ejemplo, en el caso de los antihipertensivos, la selección más eficiente sería elegir la droga con el menor costo por gramo. Si asumimos que los efectos adversos son similares y que todos los efectos de estas drogas pueden ser capturados por este resultado intermedio o subrogante, o sea, en el resultado de la salud directo por el paciente como un infarto, una muerte o un accidente cerebrovascular, sino que es un resultado intermedio que explica parte de estos efectos o outcomes finales. Existen diferentes tipos de eficiencia que serán descritas más a detalle en las clases sobre evaluación económica. También profundizaremos en la definición de las evaluaciones económicas y sus diferentes tipos más adelante. Otros aspectos a determinar es que la tecnología no solo tenga un buen valor por el dinero, sino que además se pueda financiar. Piensen, por ejemplo, en algunas de las nuevas vacunas como las del virus del papiloma humano para prevenir lesiones del cuello uterino. La mayoría de las evaluaciones económicas concluyen que es costo efectiva, que vale la pena en relación a lo que el sistema de salud puede o está dispuesto a pagar, o en relación a otras tecnologías existentes, es decir, que la relación entre los beneficios que provee y los costos que implica es aceptable. Sin embargo, incluye la vacuna en un calendario de vacunación tiene un impacto presupuestario muy significativo, lo que hace muy difícil tomar las decisiones en muchos países. Es decir, que sí, bien puede tener una relación de costo-beneficio aceptable, quizás el sistema de salud no está en condiciones de afrontar este gasto. Las evaluaciones económicas tratan de evaluar la eficiencia de las tecnologías en determinados sistemas de salud y constituyen una vara para medir en términos relativos cuando vale la pena distintas tecnologías. Los sistemas de salud de impacto presupuestario tratan de estimar cuánto va a costar o ahorrar la implementación de una tecnología en el corto y mediano plazo en un contexto determinado. ¿Qué estamos sacrificando al implementar una tecnología? Costo de oportunidad. Los resultados económicos de los sistemas de salud son limitados no solo en los países de nuestra región, sino en todos los países, hasta en el más rico. Alan Williams, uno de los pioneros en los estudios de economía en la salud y evaluación de tecnologías, solía decir en sus cursos de la Universidad de Nueva York: ningún país en el mundo puede brindar cobertura a todas las tecnologías efectivas. Hay que tomar decisiones para priorizar qué es lo que se cubre. En este sentido, y contando los sistemas de salud con presupuesto limitado, es fácil entender que los recursos que se consumirán al implementar una tecnología ya no estarán disponibles para implementar otra. Por tanto, el sistema predetermina los beneficios que se podrían haber obtenido de su implementación. Este beneficio perdido, en nuestro caso, en términos de salud, es lo que se denomina costo de oportunidad. Entonces, un sistema de salud debería asignar sus recursos disponibles de la mejor manera posible en las posibilidades de tecnología para minimizar el costo de oportunidad, sacrificando de menor cantidad de beneficios y obteniendo los mayores beneficios posibles en estos recursos disponibles. La equidad. No debemos olvidar que los objetos
del sistema de salud, principalmente a nivel distintos o países, no solo son los de utilizar tecnologías eficaces, efectivas, eficientes y sustentables. La mayoría de los sistemas de salud persigue también el objetivo de asegurar la equidad en el sistema. Aunque existen diversas definiciones de equidad, básicamente la idea es apuntar a que toda la población goce de salud y que no haya diferencias sistemáticas en el estado de salud entre grupos sociales, demográficos o geográficos. Por ejemplo, recientemente el NICE reconoció que el límite para considerar un tratamiento costo efectivo no es el mismo para todas las personas y que este sistema o umbral es mayor. Se puede invertir más para lograr similares beneficios en pacientes. Al final de la cuarta barrera. En la gran mayoría de los países del mundo existen las denominadas 3 barreras o vallas para que una nueva tecnología y en especial las nuevas drogas puedan ser licenciadas y puedan ser precipitadas para los profesionales y comercializadas en las farmacias y droguerías. Estas 3 barreras tradicionales son la calidad. La fabricante de una tecnología debe garantizar que la misma cumpla con normas de manufactura de alta calidad y que siga los estándares de calidad de fabricante de las tecnologías. La segunda, mediante las distintas fases de la investigación clínica, en especial la fase 1, 2 y 3, la tecnología que saldrá a la venta deberá ofrecer un perfil de seguridad razonable. En estas fases se puede detectar efectos adversos relativamente frecuentes. Hay algunos efectos adversos más infrecuentes que por ahora solo pueden ser detectados en estudios de farmacovigilancia o la fase 4, una vez que la tecnología ya haya salido al mercado. La eficacia. La última barrera tradicional es la de la eficacia. Para obtener el licenciamiento de una nueva tecnología se debe demostrar que es eficaz. O sea, debe ser mejor o a veces similar que una comparada a los ensayos clínicos, aunque el nombramiento de investigación de efectividad comparativa aboga por el uso de uno o varios comprobadores relevantes utilizados en determinada patología. Muchas veces las agencias regulatorias se denominan para ahorrar con que la nueva tecnología sea superior al placebo. Por ejemplo, la aprobación de una nueva antiinflamatorio puede ser utilizado en base a la demostración de que sus efectos son mejores y que el placebo, en lugar de ser comprobada con un ibuprofeno o diclofenaco. Si bien hay diferencia entre la agencia regulatoria de los distintos países, esta tercera barrera de la eficacia, por ejemplo, se aplica con la misma rigurosidad en los casos en los que la nueva tecnología implica riesgos, por ejemplo, las drogas oncológicas. La exigencia de evidencia sobre eficacia es mayor, sin embargo, hay muchos otros casos de intervenciones donde el riesgo es considerado bajo, por ejemplo, las vitaminas, y la exigencia de eficacia suele ser más laxa. Al superar las 3 barreras, en muchos países, el mundo de la tecnología obtiene su licencia y puede ser comercializada. Por ejemplo, en las agencias son las Food and Drugs Administration, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías de Argentina o el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentación. El mundo cada vez más se da cuenta de estas 3 barreras son insuficientes y que ningún sistema de salud es capaz de cubrir todas las tecnologías eficaces. Es por ello que muchos países se han incorporado a algún tipo de cuarta barrera o barrera de costo-efectividad. No alcanza con haber demostrado que una tecnología es de calidad, segura y eficaz. Debe también mostrar evidencia de costo-efectividad. En otras palabras, produce esta nueva tecnología beneficiosa sanitaria relevante por sobre los tratamientos actualmente disponibles en la relación de su costo adicional. ¿Vale la pena el costo de esta nueva tecnología en relación a los beneficios que ofrece? Asimismo, ¿cuál será el impacto presupuestario en el sistema de salud? Esto no es lo mismo
considerar la incorporación de una droga para el tratamiento de una patología muy infrecuente que afectar 1 de cada 10.000 ciudadanos, que una nueva droga para la hipertensión arterial que la padece 1 de cada 3 adultos. Aunque el país pionero en establecer este tipo de barreras fue Australia hace más de 15 años, tal vez el caso más conocido sea el del NIS, que ya está cumpliendo 1 década. En nuestra región, la agencia Anvisa de Brasil es el principal ejemplo de aplicación de este sistema en el que se agregan requerimientos farmacoeconómicos a las barreras tradicionales. Para mayor detalle, el concepto de cuarta barrera, les sugerimos leer el artículo de Taylor del 2004. El contexto en la toma de decisiones. Como hemos visto previamente, en el contexto en el cual se solicita y se realiza una ETS influirá en la forma en que el sistema se lleva a cabo. Es importante tener en cuenta que muchas veces las decisiones combinan diferentes intereses de los stakeholders. Por otro lado, se consideran las consecuencias técnicas, por ejemplo, cuánta efectividad en una tecnología, cuál es su costo, cuál es el impacto poblacional de este problema de salud y cuál es el beneficio esperado. Por otro lado, se consideran otras cuestiones menos precisas o deficientes, por ejemplo, intereses ideológicos, posicionamiento organizacionales, rivalidades entre grupos profesionales o conflictos jurisdiccionales entre distintas autoridades. Si bien los factores técnicos son diferentes de definir uniformemente, incluye típicamente la efectividad o características físicas directamente relacionadas con la adquisición, implementación u utilización de tecnologías sanitarias. La ETS también puede tener un rol significativo en la toma de decisiones en contextos fuertemente influenciados por factores no tecnológicos, como muchas decisiones de nuestros países. La ETS puede ayudar a tomar diferentes tipos de decisiones. Estos diferentes tipos de decisiones tienen relevancia no solo también en aspectos prácticos de desarrollo del informe de ETS, por ejemplo, quiénes son los interesados a los cuales se debe consultar, sino también a la hora de diseminar los hallazgos o conclusiones de una evaluación. Piensen en 3 escenarios. 1. Un director de un hospital público solicita la incorporación de nuevas tecnologías, por lo que hay que decidir si esta debe ser financiada en el hospital. 2. Una asociación de pacientes preocupados por un problema de la infección neonatal por el estreptococo aboga por la publicación de guías para las obstetras de esa región sanitaria. 3. La Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud está evaluando la incorporación de una nueva vacuna al calendario nacional de vacunación. La toma de decisiones en el cual el sistema de salud es una compleja serie de interacciones entre un amplio espectro de interesados o stakeholders. En forma simplificada podemos considerar que existen 3 grandes categorías o niveles de decisiones: las macro, las meso y las microdecisiones. Los gobiernos y sus dependencias nacionales o provisionales, así como las compañías aseguradoras, toman en general decisiones macro capaces de afectar el sistema a nivel global. Las decisiones meso son aquellas realizadas por instituciones o organizaciones a nivel de autoridades regionales u hospitalarias, como por ejemplo asignar recursos a la compra de un nuevo equipo de diagnóstico por imágenes de un presupuesto hospitalario o desarrollar una guía de práctica clínica sobre la profilaxis antibiótica prequirúrgica de la institución. Las diferencias con las decisiones macro es que este tipo de decisiones reflejan la realidad y las dificultades de la implementación, y es probable
que varíe entre distintas instituciones u organizaciones, incluso cuando son realizadas en respuesta a las mismas políticas macro. Finalmente, las decisiones a nivel micro son las que se realizan las profesionales de la salud o a veces son pacientes acerca del cuidado del paciente individual. Aunque las raíces de la ETS se relacionan tradicionalmente en la forma de decisiones a nivel macro, su influencia se ha diseminado en todo el espectro de las toma de decisiones y tiempo de aplicación también en los niveles meso y micro. Supongamos que se quiere incorporar una determinada tecnología a un hospital. En este caso, el esquema dependerá de cómo sea el manejo del presupuesto de dicho hospital. Si se trata de un hospital público, en general el mismo debe pedir autorización a la autoridad jurisdiccional para incorporar dicha tecnología. En muchos sistemas existen requisitos explícitos para que el hospital solicite la incorporación de nuevo equipamiento o tecnología. En algunos casos debe realizar una ETS acotada para justificar su eventualidad incorporación. En este caso, el principal destinado de la evaluación es el funcionario de dicha jurisdicción que debe tomar esas decisiones. Por ejemplo, el director del hospital público, que tiene que evaluar cuán justificada es la solicitud en esta relación de los recursos disponibles y la solicitud de otros hospitales. Muchas veces las decisiones se pueden tomar con la evaluación enviada por el solicitante, por ejemplo, el hospital. En otros casos puede existir la necesidad de profundizar el análisis. En algunos casos el hospital decide internamente la incorporación de la tecnología. De ser así, se elimina la participación a nivel macro. Debido a que los hospitales representan en general un porcentaje significativo del gasto en salud, un tercio del mismo en Canadá, por ejemplo, en los últimos años existe el mundo toda una nueva línea llamada ETS en hospitales, Hospital Based Health Technology Assessment, la cual a través de unidades de ETS en las mismas instituciones se informa e influye sobre los diferentes tipos de decisiones tomadas a este nivel. Italia, Inglaterra y Canadá son algunos ejemplos en donde la ETS hospitalaria es muy utilizada, por ejemplo, para incorporar nuevos medicamentos y nuevos equipamientos o dispositivos. En este caso, aquellos que se inician la demanda y los decisores son menores cercanos y la toma de decisión involucra a un gran número de decisiones, más heterogéneos que un único funcionario sanitario del gobierno. A su vez, los decisores en este escenario no han estado involucrados en la iniciación de la evaluación y pueden incluir no estar al tanto de lo que está sucediendo. La decisión de qué actitud toma diferente al problema del estreptococo en el embarazo, por ejemplo, es muy diferente a la decisión presupuestaria. Solicitar un cultivo de estreptococo puede involucrar incertidumbre clínica. ¿Qué tan bueno es un cultivo para detectarlo? ¿Qué tan bueno o riesgosos son los antibióticos para prevenir la sepsis neonatal? Aspectos relacionados al trabajo del profesional o del sistema. ¿Cuán bueno es el profesional sistema para lograr solicitud del cultivo en el momento oportuno? Y también expectativas del paciente. Estos son algunos de los aspectos tanto técnicos como no técnicos involucrados. Este ejemplo no debe llevar a la inclusión de que el financiamiento de nuevas tecnologías es más sencillo que la toma de decisiones clínicas. Sin embargo, para la ETS reconocer que estas decisiones son muy diferentes y no simplemente una cuestión de la cantidad de decisiones es fundamental. En este tipo de decisión, la audiencia destinada principal, la ETS, es pequeña.
Por otro lado, como esta audiencia fue la generadora de este requerimiento de ETS, es probable que sea receptiva a los hallazgos de la evaluación. Esta decisión identificó una necesidad específica de información relevante para la toma de decisión política. Por otro lado, el decisor no solo requiere una evaluación, sino que tiene medios razonables para implementar el recurso de acción a elegir. Aunque los profesionales de la salud tengan a cargo la decisión compartida con sus pacientes acerca de la identificación de una determinada tecnología, las decisiones a nivel macro o meso tienen una importante influencia sobre cómo será respondida dicha pregunta al médico. Por ejemplo, estas preguntas se enfocan: ¿debe esta tecnología ser pagada o reembolsada? Si es así, ¿quién debe tener acceso a la misma? ¿Dónde debe estar disponible? ¿Debe reemplazarse la vieja tecnología para la nueva? La mayoría parte de estos recursos con fines pedagógicos, las decisiones y la ETS y EE serán presentadas de manera un poco separadas, en las que se tienda a aislar las decisiones del contexto. La simplificación ayuda a aclarar a los roles de la ETS y EE en la toma de decisiones. Sin embargo, es necesario recordar que las decisiones no ocurren en el vacío. Es habitual que muchas antes que la decisión deba ser tomada, los intereses y las actitudes de los stakeholders hayan influenciado en las opciones y el contexto. Por ejemplo, aunque el recurso se enfoque principalmente en las decisiones a tomar, la implicación efectiva de la ETS requiere un entendimiento del contexto más amplio y que rodea dichas decisiones. En muchas ocasiones la ETS tendrá implicancias en decisiones en los 3 niveles, pero las estrategias para influenciar decisiones a nivel micro, meso y macro son diferentes. Influencia de la ETS en la toma de decisiones. Como hemos visto, la ETS sirve como puente entre la investigación y la toma de decisiones sanitarias. Involucra la interacción de varias disciplinas, de varios sectores académicos, decisiones sanitarias y actores, pacientes, industria, etc. También es de hacer notar que el alcance o scope de la ETS es amplio, ya que el uso de las tecnologías sanitarias afecta tanto a los pacientes como al profesional de la salud, el sistema de salud y la sociedad de un conjunto. Veamos algunos ejemplos acerca de cómo funciona en diferencia la ETS en distintos ámbitos y en distintos países. La diferencia: organismos, grupos de realización de ETS, agencias en los distintos sistemas de salud pueden diferir en muchos aspectos. No también las agencias de ETS evalúan los sistemas de tecnologías, ni utilizan el mismo método, ni tienen el mismo nivel de influencia o involucramiento en el proceso de toma de decisiones. La ETS y la EE son procesos complejos, requieren una importante interacción entre disciplina científica, tecnología, con disciplinas más políticas para lograr influenciar el proceso de toma de decisiones. A pesar de que la eficacia, la efectividad, el valor por el dinero o las 4 barreras son aspectos predominantes técnicos que podrían apoyar la toma de decisiones en el proceso de evaluación. La toma de decisiones es predominante política. Es importante que los participantes e interesados en este proceso puedan manejar un lenguaje común para lograr una mejor manera de toma de decisiones en contexto con incertidumbre. Muchos países, al implementar sistemas explícitos de 4ª barrera,
pusieron reglas claras al proceso de toma de decisiones sanitarias. En muchos de nuestros países estamos aún bastante detrás y las reglas a través de las que se toman decisiones sanitarias son muy conocidas o son poco transparentes. Es importante apuntar a establecer reglas y un mecanismo transparente de toma de decisiones sanitarias para que todos los interesados, desde el gobierno hasta los pacientes, pasando por los profesionales de salud, los administradores, los productores de tecnología, las fundaciones judiciales, etc., tengan claro este proceso y sepan que el papel puede jugar. Como hemos visto, los mecanismos finales que cada país o institución utiliza en un proceso de toma de decisiones sobre la asignación de recursos puede ser muy variado. Vivimos también de que la decisión son únicamente técnicas y que inevitablemente otros factores como los políticos siempre juegan un rol más o menos importante. Sin embargo, más allá de cuáles sean estos mecanismos y más allá del nivel de influencia de estos factores no técnicos, es poco favorable que puedan tomarse decisiones correctas y con transparencia, sino que cuentan con la formación necesaria. Este es uno de los roles principales de la ETS. Sobre el proceso de realización de ETS podemos hacer una analogía con el trabajo de un sastre. Cada traje es único, así como cada situación o sistema de salud es única. Para una situación particular, con un grupo de interesados particular, en lugar de la novia, el novio y la familia, es nuestro caso, están los interesados de los distintos niveles de toma de decisiones en salud, el macro y el micro. Vimos algunos ejemplos de cómo en realidad existe un traje en cada nube.